Eran hechiceras que tenían sus atributos sobrenaturales con base a hechizos, rituales y demás, y también de sus partes salían otras partes, ¿ok? En el caso de las mujeres que les otorgaban demonios familiares, les salían por lo regular 1 o 2 pezones más de los que naturalmente tienen. Y eso era para alimentar a esos demonios familiares. Y evidentemente los alimentaban con leche y con sangre. Eso era el contexto. Incluso había rituales muy poderosos que combinaban los rituales de el ciclo de cada mujer cada 28 días. Y también era parte del alimento del demonio familiar. Les digo que este especial iba a ser muy profundo. Y bueno, ya dijimos la advertencia y espero que no se espanten, al contrario, lo vean como un documental y punto, ¿ok? Desmitificando que la pinta de los animales era la concepción de demonios familiares, ¿ok? Y eran otorgados por los duques negros, los lores negros o los demonios de jerarquía media baja dentro de la jerarquía de los demonios primigenios. No solamente eso, vamos también a entrar al punto donde muchas veces no se habla de esto. Muchas veces la concepción de los aquelarres era como nada más un cúmulo de mujeres que habían sido perseguidas por estos puritanos y que también había mucha persecución no justificada y que había tribunales irrisorios que formulaban penitencias o hacían como juicios absurdos, pero bueno, en esa época les tocó eso, pero también había la contraparte de estas otras hechiceras o hechiceras oscuras que lo hacían con la finalidad de quitarse estorbos de su camino. Ya les expliqué hace rato el por qué, pero bueno. Dentro de estos otros conceptos está el por qué una bruja le interesa a un niño. Y ese es otro concepto que espero no nos vayan a banear, porque sí vamos a hablar la realidad de esas brujas con el tributo a esos dioses paganos, demonios y demás, para otorgarles el sacrificio. Y era eso, sacrificio de niños. En serio. No lo digo yo, no lo decimos nosotros, está documentado. Principalmente incluso esos rituales se dieron mucho en la época de 1550 a 1670 aproximadamente. No, poquito menos, a 1650 aproximadamente 100 años. Y se daban estos rituales de sumo poder. De ahí viene un concepto que lo hemos platicado muy pocas veces o lo hemos platicado incluso hasta cierto punto con sus reservas en otros canales, justo pues para evitar el baneo, pero sí, las hechiceras oscuras hacían sacrificios y principalmente eran de infantes. Entonces, no solamente eran recién nacidos, sino también incluso podían hacer con sus pases mágicos o con este otorgamiento de poderes sobrenaturales, hacer pasar del vientre de una persona encinta a, por ejemplo, utilizaban animales para sustraer el producto a nivel mágico. Incluso hay varias películas que lo han detallado, pero pues tiene base. O sea, no al director se le ocurrió ni al escritor, no. Se basó en los escritos documentales de estos que estamos mencionando el día de hoy y sí hacían eso. O sea, sí tenían el poder. No hay una aseveración como tal, pero por ejemplo, estás hablando de tener un animal que habla contigo y además ese animal te ayuda a las fechorías, pues bueno, ¿qué te puedes esperar cuando sustraían el producto de una mujer en cita y lo pasaban a un vientre de un animal para después sustraerlo y otorgarlo en tributo o en ofrenda? Increíble, pero cierto, así era. Bueno, por eso también hubo una gran persecución, no solamente de estas mujeres que lamentablemente también fueron enjuiciadas
por un absurdo, ¿no? de los puritanos. Si también existieron los cazadores, y los cazadores no precisamente eran reverendos. Muchos sí, muchos se iniciaron como reverendos y después se enrolaron a la búsqueda y la cacería de brujas, pero de las brujas oscuras. A un cazador casi no le importaba, más bien ni le venía ni le beneficiaba nada, tal vez interceder por alguna mujer que haya sido enjuiciada por el tribunal puritano, ¿no? Ellos estaban más ocupados buscando estos aquelarres para poder desintegrarlo, para poder cazar a esas hechiceras negras. Y bueno, ya en algunas ocasiones hemos platicado del Maleus Maleficarum, pero creo que ese sí va a ser para un episodio específico, porque es bien profundo y también hay que desmitificar muchas cosas de ese que es conocido como el martillo de las brujas, escrito por 2 cazadores de brujas y fueron reverendos también, fueron eclesiásticos, ¿no? Entonces también ahí tiene un sesgo medio raro que no podemos meterlo aquí en este capítulo especial porque ya llevamos casi 50 minutos hablando del nivel histórico de las brujas. Entonces no queremos que sea un capítulo de 4 horas, ¿no? No. Vamos a hacerlo lo más concreto y directo posible sin explayarnos en otros conceptos. Bueno, ya dijimos cuál es la desmitificación de ciertos conceptos. La escoba, el animal que usualmente es pintado junto con ellas, el caldero y los ungüentos, ¿no? Ya desmitificamos el concepto de locus pocus, o sea, no voy a hacer la pócima para que, pues no sé, te vaya mal, no, eran como ungüentos más precisos para rituales. Y de eso partimos también en el tributo a las ofrendas. Y eran ofrendas de este tipo, principalmente vivos o vivas. No hacían ofrendas específicas ya de la profanación de tumbas, por ejemplo. Eran conceptos más ritualistas, pero más complejos y más profundos. Algo muy parecido a lo que se estilaba y se usaba también en la necromancia o en la nigromancia, que era la adivinación del futuro por medio de los muertos. Y los grandes ocultistas o los altos magos lo hacían profanando tumbas para poder representar a lo que querían comunicar, que era un espíritu de un muerto. Ellas también lo hacían de esa manera, como para evocaciones, pero ya cuando tributaban, ya después de que había sido evocado este demonio, que había hecho un manifiesto de presencia, y no solamente eso, que en ese manifiesto fuese dentro del mismo aquelarre, pues ellas como que entraban en un frenesí de ofrenda, otorgaban estos conceptos. Y es donde vamos a entrar ya directamente al caso de Peña de Lobos. Muchas veces por ahí se preguntan, ¿y por qué en México? México tiene un contexto que va guiado hacia la conquista, Pero creo que para pasar a este episodio primero te tengo que recordar cómo nos sigas en las redes sociales. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Las brujas de Chelmsford. El primer juicio de brujería que alcanzó notoriedad tuvo lugar en el año 1566, en Chelmsford, Essex. Sucedió después de que el Parlamento de Isabel I aprobara en 1563 la ley de brujería,
que hacía más rigurosos los castigos para evocar espíritus malignos. 3 mujeres del poblado de Henfield, Peverell, fueron acusadas de maleficium y del uso de un familiar común. Elizabeth Francis fue acusada formalmente de embrujar al niño William Augur y volverlo cojo. Fue considerada culpable y sentenciada a 1 año de prisión. Durante el juicio confesó libremente a un posadero otras actividades, incluyendo relaciones sexuales antes del matrimonio, aborto y asesinato. Explicó que recibía ayuda de un familiar parlante, Satan, un gato grande moteado negro, regalo de su abuela, quien había enseñado a Elizabeth la brujería desde pequeña. Elizabeth había pedido a Satan que le ayudara a ser millonaria, y el gato inmediatamente trajo varias ovejas a su pastizal, hasta contar 18 negras y blancas. Agnes Waterhouse fue procesada y ahorcada por embrujar a William Finney hasta matarlo. En su juicio confesó otros crímenes que involucraban al familiar de Elizabeth Francis, quien, harta de Satan, se lo había regalado a Agnes para que le sacara provecho. Agnes pidió a Satan que ahogara su vaca y lo recompensó con su sangre, pan y leche. Satan mató al ganso de otro vecino y echó a perder la mantequilla de un tercero. En el tribunal, el carcelero despojó del pañuelo a Waterhouse y se mostró las marcas en su cara, donde supuestamente había succionado el gato Satan. Hubo muchos juicios de brujería importantes en Chelmsford: 1579, 1589, 1645, pero los casos de 1566 fueron los primeros en que un tribunal aceptó evidencias espectrales, pruebas sin apoyo de las acusadas y el descubrimiento de marcas de brujas, y lo más escalofriante, el testimonio infantil.